Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Buenas noches para todos ustedes y muchísimas gracias por haber acogido esta invitación para la presentación del libro de hermana Ana Francisca. Ya en un ratito ella nos contará cómo fue que surgió este texto, por qué este texto, qué es este texto en realidad, cómo leer el texto, cómo adquirir el texto y todo lo que tiene que ver con este hermosísimo texto. Y les digo pues de que he tenido la suerte, la fortuna de ser prácticamente el primero en leer el texto, el relato. Y me ha gustado mucho. Es un libro muy bonito, muy ágil de leer, entre otras cosas más. Muy bien, entonces vamos a comenzar con un momento de oración y luego de la oración, hermana Ana Francisca hará la presentación del libro y luego pues entraremos en un diálogo, en una conversación sobre justamente la exposición. Estaba hablando con el micrófono apagado. El Evangelio del día de hoy nos habla de una viuda. Y creo que muchos de nosotros a lo mejor tuvimos la oportunidad de escucharlo, de orarlo, de meditarlo. Y habla de una viuda pobre que da generosamente mucho más de lo que pueden dar aquellos que sí tienen muchos bienes, porque la viuda es catalogada como pobre. No sabemos si era joven o si era mayor. No sabemos si tenía hijos o no. Solo sabemos que el Evangelio nos habla de una viuda y le da el adjetivo de pobre. Y es elogiada por Jesús. Y pues mm, coincidencialmente diríamos, porque no habíamos pensado que fuera con este Evangelio, que fuera hoy, sino porque pues es la fecha ya terminando el semestre, pues tenemos este Evangelio que también nos abre la puerta para hablar de unas viudas, porque prácticamente el libro de Ruth va a presentarnos a dos viudas, una joven y una ya mayor, una que tuvo hijos, pero murieron, y otra que no tiene hijos. Y a lo largo del texto del libro de Ruth, en el encuentro de esas dos viudas, vamos a encontrar que también las podemos elogiar como Jesús elogió a la viuda del Evangelio de hoy, como unas viudas muy generosas, porque quizás lo que más va a sobresalir en la más joven, en las dos, y en la más joven es la generosidad. Son viudas que están dispuestas a darlo todo. Lo han perdido todo, pero todo lo que poseen y lo que les resta lo van a dar. Y lo van a dar para el advenimiento, para la llegada del Mesías. Sin ellas no tendríamos al Mesías. Entonces vamos a comenzar con una canción que nos va a introducir en lo que luego vamos a ir explicando del libro de Ruth. William me dice si se oye ahorita. Extraños instrumentos de salvación, dos mujeres solas de las que Dios se sirvió, una gentil y otra judía, Noemí la dulce, Ruth la amiga, obligadas por el hambre a emigrar a la ciudad del pan.
quedará sin marido es el final. Sin hijos que su historia puedan eternizar. Una la muerte y otra la vida. Noemí la amarga, Ruth fuerza activa. Amistad que es signo de fidelidad, fidelidad de Dios. Donde tú vayas yo iré, donde habites habitaré. Donde tú vayas yo iré, donde habites habitaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré, donde te mueren seré enterrada. Donde tú mueras moriré, donde te entierren seré enterrada. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Solo la muerte nos separará. Tan solo la muerte nos separará. Tan solo la muerte nos separará. Bien, pues acompañados por Ruth y Noemí, porque las dos son protagonistas de este libro, pues vamos a hacer la presentación del contenido del libro y después podemos abrirnos a un diálogo sobre el libro de Ruth, sobre el libro que se escribió sobre Ruth, ¿no? Entonces voy a presentar aquí, sí, aquí. Empecemos con el título y ya Amparo preguntaba por el título, algo por el título. Entonces sería decir, ¿por qué se llama este libro La Megilá Ruth, un antirrelato provocador? En un principio yo no quería colocar provocador, yo quería colocar un antirrelato subversivo. Pero pues aquel que estaba como dirigiendo y acompañando los trabajos de grado me dijo, es que si colocas subversivo no lo van a entender. Yo le dije, pero padre, es que precisamente, era un padre de Medellín, precisamente lo que yo quiero es que sea subversivo. Entonces me dijo él, bueno, explíqueme bien lo de subversivo, a ver qué es. Le dije, es que subversivo no es que sea un libro de combate para estar en la guerra, para estar armado, que es como inmediatamente la idea que nos viene de subversivo, sino que veamos la palabra subversión y en alguna parte del libro yo la explico, porque la palabra subversión es lo que está por debajo de la versión oficial, ¿cierto? Lo subversivo es aquello que está por debajo de una versión oficial. Y la versión oficial es la que nos aparece en nuestras Biblias, un libro con 4 capítulos. Y sin lugar a duda, detrás de esos 4 capítulos tiene que haber, y debe haber, como en todos los libros bíblicos, una versión que está ahí escrita, diríamos que se puede leer como a nuestro hoy. Hay un relato escrito para quienes los leyeron en su momento, en el contexto en que leyeron ese libro, en que ese escrito fue entregado a las personas. Entonces, eso era lo que yo pretendía. Y lo que pretendo con este libro es encontrar el relato que está por debajo del relato oficial, porque oficialmente es como una novelita de amor, una novelita muy parecida a las novelas, y yo digo sin desmeritar México, ¿no? Y aquí está Mirella,
sin desmeritar a México ni nada, pero cuando uno dice en Colombia a veces como una novelita mexicana, ¿cierto? Es que uno llora y llora y llora viendo la telenovela o viendo la novela, o también siempre sucede que la niña pobre y bonita pues termina siendo la esposa o casándose con el magnate, con el hombre millonario, con el hombre fuerte, con el hombre más apuesto y termina en un matrimonio feliz. Y aparentemente, cuando uno lee el libro de Ruth, es algo así. Es la niña pobre, la joven pobre, viuda pero joven, que encuentra al final un marido rico que la acoge y pues la hace la gran señora de Belén. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hay debajo, qué hay en la versión debajo de este relato? ¿Cierto? Y pues se llama la Megilá, me voy a devolver aquí, la Megilá, porque la palabrita Megilá quiere decir rollo en hebreo. Entonces, es como si dijéramos el rollo de Ruth, ¿no? El rollo, el texto, el libro enrollado. Entonces sería el rollo de Ruth, pero pues en hebreo es la Megilá Ruth, y es un antirrelato. Sí, es un antirrelato como muchos textos bíblicos, o yo podría incluso atreverme a decir como la mayoría de relatos bíblicos que son antirrelatos. No estamos acostumbrados a ellos, a leerlos en nuestros contextos, y siempre hay que acercarse a ellos con mucho cuidado para descubrir su mensaje, aquello que está detrás de la cortina, aquello que está en el trasfondo del relato que nos llegó a nosotros. A lo largo de la presentación vamos a tener, digamos, una imagen recurrente, y la imagen recurrente es el trigo, son las espigas. Puede ser cebada, puede ser trigo, pero nos está hablando de un tiempo de cosecha. Es el tiempo de la cosecha, es el tiempo en que unas mujeres llegan a Belén, unas mujeres allí van a estar en la cosecha del trigo. Y nos va a hablar de un camino también que van a hacer juntas Noemí y Ruth, de los campos de Moab, que es repetitivo en el texto, los campos de Moab, los campos de Moab, hacia Betlehem, hacia Belén. Es un pasar de un pueblo cercano, porque es muy cerca. Moab es en lo que hoy llamaríamos Jordania, es la Transjordania, y es la travesía que hizo el pueblo de Israel también. Pero en este caso, en el libro de Ruth, y aquí yo lo voy explicando en el texto, ellas hacen el camino que hizo Josué, el paso que hizo Josué del otro lado del Jordán para llegar a la tierra de Israel, a Jericó, y pues de Jericó hay un camino muy corto a Belén. Entonces es el paso de una cultura a otra cultura, de una tierra de acogida, porque es una tierra de acogida. Moab fue la tierra de acogida de Noemí, de su esposo Elimelech y de sus hijos, y luego de ser una tierra de acogida, será, digamos, pasará a ser la tierra que dejará partir a aquellos que acogió para que lleguen a Belén, que será de nuevo tierra de acogida. Pues es la tierra de retorno de Noemí, pero será la tierra que acoja a Ruth. Y nosotros sabemos muy bien todo el significado que tiene la palabra Belén. Betlehem es la casa del pan. Este libro, la Megilá Ruth o el rollo de Ruth, hay que leerlo en clave de antirrelato. Y cuando ya decía hace un momento a qué equivale esta palabra de antirrelato o qué quiero decir cuando empleo la palabra antirrelato, diríamos como un libro que no es tan fácil de comprender, que es un libro extraño, ¿sí? No, digamos, saliéndonos de la primera mirada que tenemos, que es la novelita, es un libro extraño, así como lo son también el Shir Hashirim, es decir, el Cantar de los Cantares, y como lo es también el Coelet, ¿no? El Eclesiastés. Son libros muy extraños en la Biblia, extraños porque pues van a romper la tradición de Israel. Por ejemplo, el Shir Hashirim, que es el Cantar de los Cantares, es un libro
que nos va a presentar a una mujer muy libre, una mujer que puede escoger a su amante y que va a tener una relación, unos amoríos con ese amante sin preocuparse por el matrimonio y sin preocuparse por la procreación, porque la palabra ni matrimonio ni procreación no hacen parte del relato, sino que solamente dejan ver el amor tan profundo entre una joven y su amante, pero que es un libro que para que pueda entrar en el canon bíblico y ser leído entre, digamos, los creyentes, pues tiene que ser leído en clave de alegoría. Y es la alegoría lo que lo salvó, haciendo que el amado o el amante sea Dios y la amada sea el pueblo de Israel. El Coelet es un libro también difícil, porque es un libro extraño, como se dice acá, y difícil, que nos muestra que la vida la podemos tomar, digamos, cuando nos podemos a verla y a observarla, nos damos cuenta que las cosas no es que tengan mucho sentido, sino que todo es vanidad de vanidades. Y nos va a hablar de la fragilidad de la existencia. Y que también es un libro que merece ser muy bien estudiado, trabajado para comprender el mensaje que hay detrás de él. Pues así es Ruth. Y ahí digo que son obras inauditas porque al parecer muestran ideas que se contraponen al orden establecido en la tradición de Israel. Por ejemplo, permitir que el Mesías provenga de una moabita. Esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Por qué este libro quiere colocar a una moabita como la tatarabuela, ¿cierto? Podríamos decir aquí, de, digamos, de David, o aquella con la que va a comenzar el linaje davídico, que por supuesto va a ser el linaje del Mesías. Esa es la gran pregunta que nos hacemos frente a este libro. ¿Cómo llegó un pueblo como el pueblo de Israel a permitir que un libro donde una extranjera es reconocida y sobre todo donde esta extranjera proviene de Moab, resulte siendo la ancestra, diríamos, del Mesías? Esa es una gran pregunta. Y eso fue más o menos lo que yo quise trabajar a través de toda la tradición judía. Es decir, no solamente el libro de Ruth, tal como lo tenemos acá, y leído en hebreo, sino el libro de Ruth trabajado en arameo y el libro de Ruth trabajado también, o sea, en el Targum, y trabajado también desde la dimensión midrashica, todos los comentarios rabínicos que se encuentran alrededor de este libro. Antes de meternos ya en el libro, hay que decir que el libro de Ruth hace parte de una colección de 5 libros. Son los 5 libros que nosotros llamamos los Hamesh Megiló. La palabra Hamesh en hebreo quiere decir 5 y Megiló pues es el plural de Megilá, ¿cierto? Entonces, los 5 libros coleccionados en función de la acogida de la Torá. El centro de todo es la Torá. La Torá, la ley, ¿no? Pero para Israel, la Torá, porque la palabra Torá suena mucho más bonita. La palabra Torá también se puede traducir como aquella que tiene la capacidad de engendrar, es femenina, ¿cierto? Torá es femenina, aquella que tiene la capacidad de engendrar y es aquella que va a marcar y va a guiar a todo el pueblo judío, ¿cierto? Todo creyente, todo practicante de la Torá es realmente un miembro del pueblo de Israel. Entonces, hay 5 libritos que son los 5 libritos que la tradición judía llama los Hamesh Megilot y que nosotros, pues en nuestro canon, no los tomamos de esa manera, pero si tomamos una Biblia hebrea, ¿cierto? Una Biblia hebrea, vamos a encontrar que esos 5 libritos hacen parte de, digamos, de un grupito, son una colección, son un apartado, son grupos que están seleccionados y están ahí bajo el título de los 5 rollos. El primero de ellos es Ruth y el último de ellos es Esther. Como si 2 mujeres estuvieran ahí marcando el inicio y marcando el final. Luego tenemos el Shir Hashirim, que es el cantar de los cantares, y él va unido a Ejá, ¿cierto? Que es el libro de las lamentaciones.
Y el que está en el centro es el Coelet o el Eclesiastés. Entonces sería, en el orden de arriba hacia abajo, sería Ruth, el Cantar de los Cantares, el Coelet, Lamentaciones, que es Eja, y Esther, que es el último. Pero al tomar esos 5 libros, nosotros podemos hacer una relación, podemos hacer una especie de estructura quiástica, que es muy propia del judaísmo. Todas las estructuras quiásticas nos llevan a reconocer un centro, un centro. Entonces, en los Hamesh Megilot, al parecer el centro podría ser el Coelet, ¿cierto? Y los que están en las dos márgenes son Ruth y Esther, luego el Shir Hashirim y Eja, que irían unidos. ¿Qué es el libro de Ruth? Todo con relación a la Torá. Ruth es la extranjera que acoge la Torá. Y por eso está en relación con Esther, porque Esther es la judía que en tierra extranjera practica la Torá. O sea, hay una relación estrecha entre esos dos libros. El Cantar de los Cantares nos habla de la amada que irradia alegría al estar con el amado. Y es la Torá, diríamos, ¿cierto? Al estar con el amado. Es la alegría, la emoción de la amada con el amado. Y ese amado lo pongo en mayúscula porque el amado es, pues, Dios mismo, según la tradición judía. Y Eja, es decir, el libro de las Lamentaciones, nos va a mostrar, nos va a presentar a la viuda que experimenta el sufrimiento por la pérdida del amado y de sus hijos. Podrían entrar en relación. Y en el centro tenemos el sabio que vive la Torá, y ese es el Coelet, que viene a ser, diríamos que sería, el asambleador, aquel que está en capacidad de reunir a sus discípulos y enseñarles, porque el Coelet es un libro que va a enseñar el camino para vivir correctamente la Torá. Acuérdense que al final del Coelet, es decir, del Eclesiastés, dice, en fin de cuentas, lo único que importa es que uno viva conforme a los mandamientos. ¿Sí? Esa es como la conclusión del Coelet. Es decir, en fin de cuentas y al final de todo, y aunque todo esto parezca algo como sin sabor, lo que cuenta es que vivamos y experimentemos, hagamos vida la Torá. Entonces, este cuadrito, pues de los Hamesh Megilot, nos permite ubicar a Ruth. El libro de Ruth no puede ser estudiado fuera del contexto de los Hamesh Megilot. Además, son los libros también que acompañan las fiestas de Israel. Son los 5 libros de 5 fiestas de Israel. Pues el primero, ya en otro orden, sería el Shir Hashirim, que es el libro de la Pascua. Es el libro que se lee y se medita en el tiempo de Pascua, en la primavera. Luego tendríamos a Ruth. Ruth es el libro que se lee, se medita, se estudia para Pentecostés, Shavuot, el Pentecostés judío. Y tiene es en la época de la cosecha, también en la época en que se cosecha el trigo. Luego de Ruth tendríamos el Coelet, que es el libro de las tiendas, que se lee en la fiesta de las tiendas. Entonces, las 3 grandes fiestas tienen esos libros que son los Hamesh Megilot, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Y luego para la celebración del 9 Av, que es el 9 Av, uno de los meses más trágicos para Israel, para la tradición judía, que es cuando la destrucción del templo, pues se lee el libro de las Lamentaciones. Y al inicio del año, diríamos como casi de nuestro año, en el mes de marzo, por ahí más o menos, que es Purim, en la fiesta de Purim, se lee el libro de Esther. Entonces, son 5 libros que podrían muy bien formar el Pentateuco litúrgico. Nosotros tenemos el Pentateuco mosaico, tenemos el Pentateuco de los Salmos, ¿cierto? Sapiencial también, y de los Salmos, y diríamos que con estos 5 libros tenemos otro Pentateuco, es el Pentateuco litúrgico, y dentro de ese Pentateuco, Ruth ocupa un lugar especial. Ruth es el libro de la fiesta de Pentecostés. Entonces ya, pues digamos que ya sabemos que es la Megilá Ruth, y es un libro desestabilizador. Como todos estos libros, son desestabilizadores. Si uno los lee bien,
bien y les dedica el tiempo y se entrega al estudio y a la meditación de ellos, pues sí nos desestabiliza. Porque yo partí de 3 preguntas para todo el trabajo que fui realizando. La primera pregunta es, entonces, ¿qué denuncia hace y qué propuesta alternativa ofrece a la situación imperante en la época del posexilio? El libro de Ruth. Porque el libro de Ruth hay que ubicarlo en la época del posexilio, en el retorno del exilio. Es un momento trágico para Israel. Pareciera que fuera lo más lindo porque Israel va a comenzar a reorganizarse después del exilio en Babilonia y va a comenzar a reconstruir el templo y a reconstruir la sociedad. Y ahí surge un gran problema, y es el problema del extranjero, es el problema de los migrantes, es el problema de los pueblos que están ahí, que se ubicaron ahí o que llegaron ahí a la tierra de Israel y que una vez que llegan los retornantes del posexilio, creyéndose mejor que todos, creyéndose superiores a todos y creyéndose sobre todo la raza pura, que eso lo dicen ellos, y eso aparece bien clarito en el libro de Esdras, ellos van a decir que ellos son la raza pura y van a hacer una denuncia y van a denunciar a los sacerdotes que, que se quedaron, que no fueron al exilio, que se quedaron ahí, que son los que se quedaron habitando la tierra, digamos, el pueblo de la tierra, y van a denunciar que ellos contrajeron matrimonio con mujeres de otros pueblos, con mujeres paganas y sobre todo con mujeres pues que van a dañar la raza santa. Entonces, Israel comienza a manifestar un egocentrismo muy grande. Israel piensa que solo él es la raza santa. Esa es la propuesta de Esdras y Nehemías. Y frente a la propuesta de Esdras y Nehemías de creerse los únicos y los mejores, aparecen unos escritores que no sabemos quiénes sean, no los conocemos, y hacen otra propuesta. Y vienen a proponernos. Y entonces, ¿por qué no puede el Mesías descender o venir de una moabita? Eso es muy duro para un pueblo que se cree el mejor y que se cree el pueblo elegido. Y venir a plantearle la idea de que la salvación provenga de otro lado, del otro lado del Jordán, de Moab, eso no es tan fácil. Por ello, este libro es un libro que va a desestabilizar el status quo, ¿cierto? Es decir, lo que impera en Israel, la creencia de que son los mejores. Así que es un cuento subversivo, si nos damos cuenta. Es algo que está planteando otra manera de leer la historia. Entonces, ¿qué denuncia? Denuncia el egocentrismo, pero sobre todo la endogamia de Israel. Ese pueblo que solo pretende que se casen entre ellos, esa es la endogamia. Y lo va a hablar clarito este libro. Y va a decir, no, no, tenemos que abrirnos, acoger a los otros, acoger al extranjero, darle su lugar al extranjero, si de verdad queremos ser hijos de la Torá. Porque la Torá va a, a precisar en el Levítico capítulo 19 que el extranjero merece también un lugar especial en medio del pueblo de Israel. Así que denuncia una situación social y propone, ¿cierto? El libro propone la acogida del otro. Esa sería como una primera pregunta y una primera respuesta que yo trato de dar aquí. Otra pregunta que surgía en la elaboración del libro es, entonces, ¿cuál puede ser la intencionalidad del autor del libro de Ruth al presentar esta historia de mujeres, tragedias y amores? Porque ese es digamos, ese es como el pretexto que va a colocar allí, ¿cierto? En el contexto de la construcción del judaísmo es presentar la posibilidad de la acogida del otro. Y lo va a hacer con mujeres. Ya voy a mostrar un poquito cómo fui desarrollando o cómo fui estructurando el libro de Ruth. Lo va a hacer a partir de las mujeres, quizás porque las mujeres son las más sensibles frente al sufrimiento del extranjero. Yo no digo que los hombres también lo sean, pero la mujer
por su naturaleza de madre, es muy sensible al sufrimiento del extranjero, del otro, aquel que es más vulnerable. ¿Qué pretendieron los sabios? Es otra pregunta que me hacía al colocar a una mujer moabita, ¿cierto? Que pasa por un proceso de conversión de un modo diferente al tradicional, como un eslabón de la cadena que conduce al Mashiach. Porque el libro de Ruth nos presenta un proceso de conversión perfecto. Es el mejor proceso de conversión presentado en la Biblia. Cuando ustedes toman el libro de Ruth, van a encontrar que Orfa y Ruth, a lo largo de este librito también yo voy explicando quiénes son los personajes, ¿cierto? Cómo podemos traducir los nombres de los personajes, qué metáfora podemos encontrar allí, cómo los podríamos ver. Es decir, yo aquí solamente hago una presentación pero muy por encimita, porque pues se trata de invitarlos a que ustedes puedan ver el libro y en el libro vayan descubriendo elementos importantes, ¿no? Para profundizar lo que estoy diciendo ahora. Entonces, una pregunta también que yo me hacía era, ¿y por qué toman a una moabita, a una mujer moabita, para presentarnos un proceso de conversión? Porque ustedes saben que en Israel, pues las conversiones siguen un método, siguen una manera, y el libro de Ruth lo deja ver claramente. Cuando Noemí pretende retornar a Israel, ella le dice a sus dos nueras que vuelvan a sus lugares, que vuelvan a su casa, que vayan a donde sus madres, que vayan a la casa materna, que se casen, que tenga hijos, que vuelvan a recomenzar su vida. Y ellas dicen que no, que la van a seguir. Y Noemí vuelve y rechaza de nuevo la oferta de estas dos y les dice que no. En ese momento, Orfa, que significa la espalda, la que da la espalda, pues da la espalda a Noemí y retorna a su tierra, a su casa. Mientras que Ruth continúa insistiendo que quiere seguir con Noemí. Y entonces ya es la segunda vez que Noemí la rechaza y vuelve Ruth otra vez a pedirle que la deje avanzar y Noemí la vuelve a rechazar. 3 veces la rechaza. Y 3 veces Ruth dice que la quiere seguir, que quiere seguir con ella, hasta llegar prácticamente a una profesión de fe, que es lo que escuchamos en el canto inicial, ¿no? Es cuando Ruth le va a decir a Noemí, pues que ella la sigue porque ella, em, perdón, aquí está, no, Ruth le va a decir, a donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será el mío, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Solo la muerte podrá separarnos, y si no, que el Señor me castigue. Es la profesión de fe ya que hace Ruth. Pero 3 veces es rechazada, y ustedes lo pueden ver en el texto cuando lo estudien, cuando lean el texto, y 3 veces Ruth va a pedir ser admitida. Ese es el proceso normal para una conversión en el judaísmo. Entonces la pregunta es, ¿y no podían hacerlo con otra persona? ¿No podían colocar a alguien distinto? ¿Cierto? Y nos damos cuenta que por algo los sabios judíos, y yo digo que los sabios judíos, porque sin duda este libro tuvo que pasar por digamos, por un análisis para ser introducido, ya que la protagonista es una mujer de Moab. Y Moab era el pueblo quizás más detestado, uno de los pueblos más detestados del pueblo de Israel. Lo que es Moab y Edom eran detestados, tanto que por ello se cree que en el Génesis hayan creado o hayan inventado la historia de Lot y de sus hijas. Porque la historia de Lot y de sus hijas, que es la que da vida a estos pueblos, ¿cierto? Y a Moab, eh, pues está, diríamos, mostrando que Moab es hijo de incesto. Es un pueblo. Ana Francisca, ¿se le apagó el micrófono?
Creo que Ya, alguien me lo apagó, ahí, pero bueno. ahí. Ya. No, ya, ahí. Entonces, no sé hasta dónde alcancé a decir del incesto, no sé si se oyó algo. ¿Sí? Hasta ahí, hasta ahí. Son pueblos que vienen del incesto y pues una de las, diríamos, de los insultos más grandes que se le podía hacer a un pueblo en la antigüedad era decir que era hijo de incesto. Entonces, Moab había sido denigrado. Moab era un pueblo odiado, detestado por el judaísmo. ¿Y cómo es que frente a ese pueblo extranjero, detestado, odiado, ¿cierto? Hecho a un lado, que incluso hace parte de los pueblos? Ustedes van a ver bien que en Esdras capítulo 9 aparece una lista de pueblos. Si quieren, lo leemos un momentico. Cuando ustedes entran a Esdras capítulo 9, van a encontrar una lista de pueblos que son los pueblos con los que está completamente prohibido entablar relaciones cercanas y sobre todo pues llegar a matrimonios. Esdras 9 dice lo siguiente. Más adelante se me acercaron las autoridades para decirme, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas han cometido las mismas abominaciones que los pueblos paganos, cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, ahí está, egipcios y amorreos. Ellos y sus hijos se han casado con extranjeras y la raza santa se ha mezclado con pueblos paganos. Los jefes y los magistrados han sido los primeros en cometer esa traición. Eran los pueblos completamente rechazados por Israel. Y además es que la misma Torah en el Deuteronomio 7:1 aparece. Si ustedes van al Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, vamos a encontrar de nuevo que estos pueblos son rechazados. Hay que sacarlos del mapa, mejor dicho. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, Él expulsará a tu llegada a naciones más grandes que tú, hititas, girgaseos, amonitas, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 pueblos más numerosos y fuertes que tú, y hay que sacarlos, ¿cierto? Y dentro de todos estos pueblos, pues los moabitas hacían parte. Entonces, uno ve, o yo por lo menos percibía, leyendo el Targum, leyendo el Midrash y analizando el texto en hebreo, Isabel, 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 ¿puede apagar su micrófono? O William lo puede apagar. Ya, listo, bueno. Nos toca mantener los micrófonos, les pedimos apagaditos, bueno. Entonces, estaba diciendo que surge en Israel en ese momento dos posiciones. Un grupo cerrado, un grupo que no quiere nada con los otros, con los extranjeros, con los otros pueblos. Y un grupo abierto, el grupo que se abre a la posibilidad de entablar relaciones, de también de que haya matrimonios y de que haya, pues digamos, que haya acogida del otro. Quizás este texto de Ruth sea lo que quiera denunciar. Es decir, este texto parece que lo que buscaba era denunciar esa visión tan cerrada de un grupo de judíos e invitar a la apertura, invitar a la acogida. Así que el libro de Ruth sigue siendo un libro muy actual, muy, pero muy actual para nosotros. Esta es la presentación de cómo yo estructuré el libro. Entonces, no sé si alcanzan aquí a ver bien. Lo estructuré como una pieza de teatro con 4 actos y 11 escenas. Ustedes eso lo van a encontrar en el libro. Y pues todo está organizado también de una manera quiástica, ¿cierto? Se abre allí 1:1 y se cierra pues en su conclusión. Y mientras tanto, los 4 actos se van desarrollando, ¿cierto? Los 4 actos. El primer acto va a mostrar la historia del pueblo de Israel. Y en este, digamos, en este análisis, pues Noemí
es la metáfora del pueblo de Israel. Y Ruth es la metáfora del pueblo de Moab. Entonces, cuando hago referencia a Noemí, estoy hablando del pueblo de Israel, pero de ese pueblo abierto, acogedor, dispuesto a entablar una relación cordial, fraterna con el otro. Y cuando hablo de Ruth, hablo de ese pueblo de Moab que también es acogedor porque fue el que primero acogió a Noemí y que luego comienza un camino, digamos, de cercanía hasta llegar a una conversión para entrar y ser miembro del pueblo de Israel. Entonces, en el acto 1, la historia del pueblo de Israel, viudas, sin hijos y en una tierra extranjera. La escena 1 de ese acto 1, Israel en el extranjero pierde a sus hijos. En la escena 2, Israel extranjero en los campos de Moab, porque Israel es un extranjero en los campos de Moab. Recuerden que constantemente el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando le dice que acoja a los demás, ustedes lo leen en el Deuteronomio, en la Torá, en el Pentateuco, siempre que Dios le dice a su pueblo que acoja al otro, le dice que se acuerde que él fue extranjero en un pueblo extranjero. Si no olvida que fue extranjero en un pueblo extranjero, quizás pierda esa sensibilidad de acogida del otro. La memoria es necesaria. Es necesario que recuerde constantemente que fue un pueblo extranjero para que también, recuperando la memoria, sea capaz de acoger al otro. Entonces, Noemí fue extranjera en los campos de Moab y fue una extranjera pobre que perdió todo en los campos de Moab. Es el Israel que lo pierde todo. Y allí también en los campos de Moab aparece una nueva familia. Esa es la tercera escena, que es el momento en que Israel y Moab se encuentran, en que Noemí y Ruth entablan una amistad muy cercana, ¿cierto? Muy familiar y emprenden un camino juntas, que sería el capítulo 2. El capítulo 2 o el acto 2 es el retorno de Israel a sus campos. Es el momento en que Israel se acoge aquí, William. Es el momento en que Israel, pues, emprende el camino de retorno, acompañado por Moab. Acompañado por Moab. Entonces, la escena cuarta sería Moab, un pueblo extranjero en los campos de Betlehem. Ahora viene lo contrario. Antes Israel fue extranjero, ahora Moab es extranjero en los campos de Belén. Y lo más lindo es que todo ocurre en los campos de Belén, porque Belén es la ciudad del pan, es la casa del pan. Y ustedes saben que el pan es una metáfora de la Torá. El pan es una metáfora de la palabra. Es allí, en aquel lugar, donde Ruth va a ser acogida, donde Ruth va a comenzar, donde Ruth, William puede acoger, donde Ruth va a comenzar a, diríamos, ese camino de conversión con el pueblo de Israel, de la Teshuvah, que vamos a hablar de ella ahorita. Y allí en los campos de Moab hay un pacto, y es el pacto entre Israel y Moab, y prácticamente uno lo va a ver en la escena 5, y es todo digamos, esa manera como Noemí va llevando a Ruth para que Ruth pueda, digamos, ser rescatada por Boaz, ¿cierto? Entonces es un pacto entre Israel y Moab. El acto 3, que es el capítulo 3, va a presentar a un Israel perspicaz y su plan salvador, porque verdaderamente la protagonista del libro no es Ruth. La gran protagonista del libro es Noemí. Ella, desde el inicio hasta el final, es la que va llevando, digamos, la que va tejiendo todo. Ella es la que va llevando la situación, ella es la que va guiándolo todo, ella es la que va atando los hilos, ella es la que va mostrando el camino. Es Noemí. Ruth es un instrumento, pero verdaderamente es Noemí, y Noemí que está simbolizando a ese Israel abierto. En la escena 6 de ese capítulo 3, de ese acto 3, Israel proyecta su plan, es decir, Noemí, y su plan es despertar la mirada del Redentor.
Y eso es muy lindo cuando uno se acerca al Midrash, porque en el Midrash el Redentor, que es Boaz, no es Boaz. El Redentor es Dios mismo. Él es el que va a redimir, Él es el que va a rescatar a Israel casándose con Moab, ¿cierto? Con Ruth. Luego en la escena 7, pues Moab ejecuta el plan, ¿cierto? Que han trazado con Noemí, con Ruth, con Israel, y Moab atrae al Redentor. Y en la escena 8, Israel y Moab evalúan el plan ejecutado y el Redentor es seducido. Ellas van a seducir a Dios para que Dios haga todo lo que tiene que hacer para el rescate de los dos pueblos. Y en el capítulo 4, que sería el acto 4, pues ese Israel sin hijos, que es Noemí, ahora concibe y de nuevo es madre. Acuérdense bien que al final del libro de Ruth, el niño no es de Ruth, el niño es de Noemí. Si ustedes se fijan bien en su libro de Ruth y lo abren, vamos a mirarlo. Al final dice lo siguiente, versículo 16, 4:16. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criar. El hecho de tomar el niño y colocarlo en el regazo es la adopción de un hijo. Ese es el ritual de adopción de un hijo en Israel. Y dice en hebreo, no tanto criarlo, en hebreo dice, se encargó casi de amamantarlo. O sea, fue la madre nodriza, diríamos, de ese niño que van a ser de Ruth. Y las vecinas le van a decir, las vecinas le buscaban un nombre diciendo, Noemí ha tenido un niño. ¿Se dan cuenta? Es Noemí, es Israel la que va a tener un niño. Entonces, lo que se va trazando aquí en el acto 4 es el Redentor, que es Dios, rescata a Moab, el pacto esponsal entre el Redentor y Moab, que se va a desarrollar, y cómo Israel, que es Noemí, se convierte en la madre del Mesías gracias a Moab. Fíjense bien que detrás de esta historia hay mucho más, ¿cierto? Lo que estamos diciendo. Hay muchos elementos porque pues esto es un cuento. Recuerden bien, es un cuento. La literatura didáctica está presente en la Biblia, pero no pensemos en un cuento pues así cualquiera, no, es un cuento, una historia muy bien elaborada con un objetivo clarito. Y el objetivo claro de esta historia es abrir las puertas a los pueblos extranjeros. Porque sin los pueblos extranjeros no correría sangre, diríamos, no correría la sangre, acuérdense, la sangre de, digamos, la sangre pagana por las venas del Mesías. Eso fue lo que dijo el Papa Francisco cuando vino a Colombia, ¿cierto? El Papa Francisco dijo, por las venas de Jesús corre sangre pagana, ¿cierto? Para decir, el Mesías no puede ser solamente un Mesías que digamos 100% judío, sin ninguna mezcla, no. El Mesías, y en nuestro caso el Mesías es Jesucristo, es alguien que ha unido pueblos y que nos permite hablar de la relación que se tiene que dar de acogida entre todos los pueblos. Bien, esta es una presentación de lo, digamos, del libro de Ruth leída así como una pieza de teatro, con 4 actos y sus 11 escenas. Es imprescindible para comprender mejor a Ruth acercarnos al Targum Ruth. TGR es el Targum Ruth, TM es el texto masorético. Entonces, ustedes ven ahí, esas letricas son hebreo. En el texto masorético tenemos vocales, en el Targum no es vocalizado, no hay ninguna vocal, solo es consonántico, pero lo que más nos ayuda, diríamos, en este caso, cuando vemos las traducciones, es que el Targum siempre va a aumentar algo más. O sea, es una traducción. Es la traducción del hebreo al arameo. Targum es el arameo. Es la traducción del hebreo al arameo. Pero cuando se hace la traducción del hebreo al arameo, aparecen elementos de la tradición, elementos que han estado ahí, de la tradición popular y que han sido, diríamos, que han sido tenidos en cuenta por las personas para hablar
pues del texto bíblico o de los personajes, en este caso de Ruth. Entonces, gracias al Targum, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, unos elementos que ayudan a completar la historia de Ruth, ¿sí? A mostrarla un poquito más. Mientras que el texto masorético va a decir, que es el hebreo normal, el que tenemos en nuestras Biblias traducido al español, dice, y tomaron para ellas mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la segunda era Ruth, y habitaron allí como 10 años. Pues en el Targum hay elementos de más. Lo que está subrayado es lo que es igualito, y lo otro, perdón, lo que es aumentado. Lo que está subrayado es lo que es aumentado. Dice, ellos transgredieron el decreto de la memra de Yahvé. O sea, van a decir por qué esos hombres van a morir después, ¿cierto? Ya están diciendo algo. Y ellos tomaron por esposas a extranjeras de entre las hijas de Moab y las va a calificar ya como extranjeras, ¿no? De las hijas de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la segunda era Ruth, eso está igual. Iba a decir de Ruth que ella era hija de Eglón, rey de Moab. Y luego dice, ellos habitaron allí cerca de 10 años. Es decir, que el Targum le va a dar a Ruth un realce. No va a ser de Ruth una muchacha cualquiera normal, sino que la va a establecer dentro de un linaje real. Ella es hija del rey de Moab, del rey Eglón, el nombre era Eglón, rey de Moab. Entonces, el Targum también nos brinda elementos para la interpretación del libro de Ruth, ¿no? Como para ir creciendo en la interpretación. Pero no solamente tenemos el Targum, sino que también es necesario ir y consultar el Midrash. Y el Midrash es muy interesante. Quizás aporta mucho más a veces que el Targum, porque el Midrash nos permite ver todo lo que es la metáfora en el texto. Esta es una manerita, una forma de presentar un poquito lo que hay en el Midrash. Entonces se toma un versículo bíblico aquí, ¿cierto? Un versículo, luego vienen comentarios, lo que se ha dicho sobre ellos. Por ejemplo, aquí, el nombre de una era Orfa, y el Midrash dice, porque ella da la espalda a su suegra. Entonces nos explica. El Midrash nos ayuda a comprender las palabras, nos ayuda a ver la metáfora, nos ayuda a ir un poquitico más allá. Por ejemplo, es gracias al Midrash que Boaz aparece como si fuera Dios, que Noemí es el pueblo abierto, el pueblo de Israel abierto, que Moab es aquel que va a simbolizar la conversión de las personas, o sea, Ruth es el prototipo de conversión. Entonces, el Midrash es muy rico y nos brinda muchísimos elementos. A lo largo del libro, pues yo voy explicando muchas cosas tomadas del Midrash, ¿cierto? Y para entender, pues la ley del levirato, porque todo lo que tiene que ver con el levirato está muy trabajado en el libro. ¿Y el levirato qué es? Es el derecho de ser rescatada, es un derecho de la mujer, ¿cierto? Es un derecho de la mujer para que ella pueda ser madre, para que ella pueda ser madre, pueda ser también aceptada, pueda ser madre, pero es y no se pierda la tierra del esposo. Entonces es un derecho tanto del que se murió como de la misma esposa. Y el libro, y digamos, el libro de Ruth va a trabajar el tema del levirato. Lo va a trabajar el tema del levirato. Aquí, ya como para ir concluyendo, porque pues la invitación es para que ustedes se acerquen al libro, y en cada capítulo pues se van descubriendo varios elementos. Diríamos que ¿por qué el libro? Todo eso que expliqué antes hace parte casi que del primer capítulo. Es como el primer capítulo prácticamente. Las cuestiones sobre el canon, el libro de Ruth en el canon hebreo, el libro de Ruth en el canon griego, el libro de Ruth en el canon latín, después cómo está en el texto masorético, cómo está en el Targum y cómo está en el Midrash y qué elementos son recuperables y son importantes y nos ayudan a hacer un comentario del libro de Ruth. Eso es lo que prácticamente plantea el primer capítulo. Ya en el segundo capítulo, que vendría a ser como los subtítulos de ese segundo capítulo, yo voy a hablar de cómo este libro de Ruth es desestabilizante, ¿no? Porque desafía el statu quo, ¿cierto? O sea, lo que nos mantiene así, tranquilitos y bien, este libro viene a desafiarnos. Lo primero que va a hacer es a mostrarnos
o a darnos un replanteamiento de la ley del levirato. ¿Sí? Y nos va a mostrar que Dios rescata a las personas, que no son los mismos hombres los que rescatan, sino que es Dios el que encargado de rescatarnos, porque eso es la ley del levirato, es rescatar a la viuda para que ella pueda procrear y para que no se pierda la herencia del esposo. Entonces, va a haber un replanteamiento aquí en el texto de Ruth de la ley del levirato porque no sigue exactamente la ley del levirato. Y entonces está toda la explicación de qué es la ley del levirato, que es interesante, es muy interesante. También nos va a mostrar que, o va a cuestionar el centralismo cultural y nos va a mostrar que ser moabita no es lo peor, como lo había planteado Esdras, Nehemías y otros libros, ¿cierto? No, ser moabita no es lo peor. Ser moabita es una posibilidad, es una manera de ser, ¿cierto? Y ser moabita es, diríamos, es una riqueza muy grande que tiene que entrar y estar unida a la riqueza de Israel, ¿cierto? Que es muy grande. Ser moabita es, digamos, no importa de qué cultura procedamos, siempre y cuando estemos dispuestos a acoger la voz del Señor, ¿cierto? A acoger al Señor. No importa nuestra cultura, no importa de dónde provengamos, no importa nuestros ancestros, no, no podemos catalogar a las personas así, ¿cierto? También en este tercer capítulo se va a trabajar esto del desafío al poder patriarcal, porque ser mujer no es una desgracia, ¿cierto? Nosotros tildamos muchas veces al pueblo de Israel de machista. Esto no es normal, porque pues esto no se refiere nada de esas cuestiones de machismo, que es un pueblo patriarcal, sí, es un pueblo patriarcal, y este libro va a desafiar el poder patriarcal y va a mostrar que las mujeres son las encargadas en este libro, ¿no? En otros libros serán hombres, pero en este libro las mujeres son las que van tejiendo la historia. Israel en Noemí y Ruth y Moab en Ruth. Y ellas son las que van organizando todo, las que van orquestando todo el plan de salvación y las que lo van a ejecutar también. Entonces, incluso las mujeres son muy importantes en el texto. Desde el inicio hasta el final, las mujeres ocupan un lugar muy importante en el texto. Tanto es así que, por ejemplo, cuando Noemí le dice a Ruth y a Orfa que retornen a su casa, ella no les dice que se vayan a la casa materna, no, perdón, a la casa paterna, que es lo normal, devolverse a la casa paterna. No, Noemí no les va a decir nunca que se vayan a la casa paterna, sino que se vayan a la casa de su madre, a la casa materna. Y uno dice, bueno, esto ya es como raro, ¿no? A la casa materna. Y las mujeres son las que acogen a Noemí y a Ruth cuando llegan a Betlem, y las mujeres son las que al final del libro también van a ensalzar, ¿cierto? El rol de Noemí y de Ruth, ¿cierto? Que va a ser la mujer que va a dar a luz el hijo que será de Noemí. Pero también podríamos decir aquí al final, a ver, regálenme, digo, paso esto acá, que es también una especie de provocación al poder religioso del momento para decir que ser gentil no es una traba, que todo gentil puede ser acogido en el pueblo de Israel. Y estos cuatro planteamientos, estos cuatro elementos que están aquí, es decir, el replanteamiento de la ley del levirato, el cuestionamiento al centralismo cultural, el desafío al poder patriarcal y una provocación al poder religioso, eso solamente puede surgir de una mente muy abierta, que indica que el autor del libro de Ruth, que escribe en 4 capítulos, en algo tan pequeño, una historia didáctica, lo que quiere plantear es la necesidad de abrirnos, de dejar de sentirnos el centro, ¿cierto? Y de abrirnos al otro y de acoger al otro. Prácticamente esa, diríamos, a un rigor que cierra las fronteras y que hace que todo sea solamente teniendo a Israel como en el centro,
¿cierto? Aparecen unos sabios, unos maestros que van a decir, no, si no nos abrimos, pereceremos. Y el libro de Ruth, eso es lo que va a proponer, ¿cierto? Eso es lo que él va a proponer. Así que ya en el tercer capítulo, pues ya se va a ver el relato como una invitación a la conversión. Entonces se va a plantear todo lo de la Teshuvah, qué es la conversión, qué es el retorno, porque Ruth es un ejercicio de conversión, ¿cierto? ¿Qué es el retorno? ¿Qué es la conversión? ¿Qué es la acogida de la Torá? ¿Qué es el hacerse discípula de la Torá? Y nos va a presentar, diríamos, o nos va a hacer una invitación también a entrar en un proceso de conversión. Ese es el tercer capítulo. Ese es el tercer capítulo del libro. Entonces, es un libro con olor a mujer, es un libro donde las mujeres son protagonistas, es un libro donde Israel y Moab son mostradas bajo la metáfora de dos mujeres, de la amiga, que es Ruth, y de mi dulzura, que es Noemí, ¿no? La amistad y la dulzura se encuentran, y la amistad y la dulzura hacen camino. Y la amistad y la dulzura, ¿cierto? Van a mostrar que es posible entablar relaciones de cercanía, de respeto, de amistad con los pueblos que tememos, con los pueblos que vemos siempre como enemigos. Creo que en el contexto actual, en lo que vivimos hoy, es una invitación a acoger al extranjero. Entonces, el tema del extranjero va a ser muy trabajado en el libro, muy, pero muy trabajado en el libro. Y pues esto era como una presentación muy rapidita de lo que es el libro de Ruth. Son, no el libro de Ruth, sino el libro que trabaja al libro de Ruth, ¿cierto? Entonces son 3 capítulos, prácticamente. 3 capítulos. El primer capítulo ubica el libro dentro de todo el marco del canon, de los cánones, y del Targum y el Midrash. El segundo capítulo va a desarrollar todo ese planteamiento del levirato, de la mujer gentil, del extranjero, bueno, toda esa parte a partir del Midrash, que va a servir muchísimo. El cuarto y el tercer capítulo es pues una invitación a, a colocar a Ruth como un modelo de conversión y a seguir, digamos, los pasos de Ruth. Pues esa es más o menos la presentación de lo que contiene el libro. Yo espero que para quienes lo lean, pues sea grato también ir entrando en la dinámica de este libro tan interesante. Muy bien, muchísimas gracias, Anita, por esta hermosa presentación, pues, sintética de la obra que has publicado, del trabajo de investigación. Y ahora abrimos los micrófonos para que hagan sus preguntas, comentarios. Para los que tengan interés, el libro está ya a disposición de todos ustedes aquí en la sede del Centro Bíblico. Este domingo vamos a tener un retiro. Si vienen, pues ahí aprovechan también para adquirirlo. Y para los que no estén en Bogotá, les podemos hacer llegar por medio de alguna de las agencias o empresas que transportan pues objetos, productos a nivel nacional. Y para los que estén fuera de Colombia, vamos a colocar también el libro muy prontamente en unas librerías digitales. Para saber qué librería es la que más conviene, pueden ustedes ingresar al blog del Centro Bíblico. Yo les voy a proyectar en este momento una página para buscar información en internet. Digitamos, pues, como ya saben ustedes, la sigla del Centro Bíblico, que es CBPMM, Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Ingresamos aquí y aquí están publicaciones. Entonces, en publicaciones tienen ustedes información sobre todos los libros que hasta ahora hemos venido publicando como Centro Bíblico. Primero de la mano de la adúltera, después el Evangelio según Marcos, una traducción, luego el Evangelio según Mateo, una traducción también, y aquí está la Megilá Ruth.
tienen la ficha técnica, el ISBN, y en la parte inferior aparecen los lugares de distribución en la sede del centro bíblico, pero también en una serie de librerías digitales. Obviamente los costos varían y a veces varían muchísimo. Este libro por ahora aquí en el centro bíblico está en 40,000 pesos, es muy barato, casi a precio de costo, 40,000 pesos, y puede que en las librerías digitales suba. Para los que están fuera de Bogotá y quieren adquirir el libro, pues tendrían que pagar simplemente el gasto de envío. Dependiendo de a qué ciudad se envía, hay una tarifa en esas empresas distribuidoras de materiales o de mercancías. Muy bien, preguntas, comentarios. Nuevamente, felicitaciones, Anita, por este hermosísimo trabajo. Yo ya tuve la suerte de leerlo. Está muy bonito. Eduardo, sí. Muchas gracias, hermana Ana Francisca. Hermosa presentación y nos ilustra muchísimo para entender este libro desde una perspectiva muy actualizada frente a Israel y los pueblos vecinos. Quisiera hacerle una pregunta, es con respecto a por qué es un replanteamiento de la ley del Levirato, pero me gustaría esa respuesta desde la perspectiva de Moab. Sí, sí, cómo los otros pueblos de Oriente, si tenían esa misma ley o es exclusiva de Israel. No, Y cómo hace la parte de replantea otros pueblos. Ruth. Sí, eso no es una ley exclusiva de Israel. Otros pueblos también tienen la ley del levirato. Pues empezando porque la palabra levir es latín, ¿cierto? Levir es cuñado en latín, el levir. Entonces Sí, de ahí sí. viene lo del levirato. Pero sería la ley del cuñado. Más o menos sería así como en hebreo también. Y es que si, pues yo no sé, para todos yo voy a explicar un poquito la ley y luego por qué el replanteamiento de esa ley. Es decir, cuando un hombre se casa con una mujer, pues ya en Israel, y él muere, ella, digamos, ella debe ser rescatada, prácticamente rescatada por el hermano del esposo, el que le sigue, por el hermano del esposo. Y al rescatarla, pues el hermano del esposo pues va a engendrar con ella un hijo y este hijo al nacer no va a ser del que estuvo con ella, ¿cierto? Del segundo, diríamos, del hermano, sino que es un hijo que va a pertenecer al difunto para que pueda rescatar la herencia, o sea, para que la herencia no se pierda. Eso es para que la tierra no se pierda, prácticamente la tierra. Y también pues para que ella pueda ser madre, porque pues esa es una búsqueda muy fuerte en una mujer judía, ser madre. Es una vocación, ser madre es algo, digamos, a lo que debe responder una mujer hebrea, y una mujer en la Biblia. Yo no hablo de hoy, sino hablo es de los tiempos bíblicos, ¿cierto? O sea, eso es un llamado, ser madre, y pues debe ser rescatada. Entonces, cuando uno ve, hay otras mujeres que buscaron el rescate de los hijos. Una de ellas es Tamar en el Génesis, ¿se acuerdan? De Tamar, la que pues Judá le dio los hijos y pues el primero murió, entonces le tocaba al segundo que también se murió y el tercero dijo, ah, no, yo sí ya no voy a ir a que me muera ya, sino que yo voy a hacer todo lo que pueda por un ladito, ¿cierto? Y Dios lo castigó y ella buscó y ella pues quedó embarazada del propio suegro de Judá. Pero es que ese relato está buscando o mostrando cómo la mujer no va a dejar que eso pase. Ella tiene que encontrar, digamos, su rescatador, porque el hijo que van a nacer es el hijo
que va prácticamente a quien le va a pertenecer la herencia, pero que también va a darle a ella valor en el pueblo de Israel. Y había digamos, un ritual, unos rituales. Entonces aquí el replanteamiento es distinto, diríamos, ¿por qué replanteamiento? Porque normalmente el que debía rescatarla era un fulano de tal, dice el libro de Ruth. Fulano de tal, ni siquiera tiene nombre. Es un fulano de tal. Así creo que aparece en sus Biblias también. El fulano de Sí, tal, sí, eso sí. estamos en el capítulo 4, ¿no? En el Sí. capítulo 4. Pero aquí ellas debían haberlo buscado a él, si fuera una historia verídica, real, diríamos. Ellas debían haber buscado a ese fulano de tal. Pero ellas no buscaron al fulano de tal, sino que buscaron directamente ¿a quién? A Boaz. Y Boaz hizo todo lo que estaba a su alcance, ¿cierto? Para ser él el rescatador. Entonces, ¿por qué es un replanteamiento según el Midrash? Porque según la ley, el fulano de tal debía rescatarla. Pero el fulano de tal no lo hizo y no quiso, y no quiso. Y ahí se habla de lo de la sandalia, pero no se habla del escupirlo. En el libro de Ruth no está la otra parte del ritual, que era escupirlo y decirle que prácticamente no servía para nada en ese pueblo, ¿no? Que no era un hombre, y maltratarlo, como que herirlo delante de la comunidad diciéndole que no era un hombre de verdad porque no ha tenido la capacidad de rescatarla. Es decir, la mujer buscaba ser rescatada. Entonces, el replanteamiento es el siguiente: cuando la ley no nos rescata, Dios nos rescata. Ujú. O sea, va más allá. No es la ley es Dios que nos rescata. Y Dios hace todo para que las cosas salgan, digamos, sin que nos demos cuenta, Dios las arregló. Dios las arregló. Entonces, replanteamiento también, ¿por qué? Porque ellas no siguieron el conducto regular del levirato. Ellas se fueron por otro ladito y lo encontraron, pero hasta que encontraron que fuera Boaz, ¿cierto? Vos. Entonces, más o menos por ahí. Todo Sí. lo del levirato está explicado en el libro. ¿Qué era el levirato? ¿Cómo se hacía el levirato? ¿Cómo se realizaba el levirato? ¿Cuál era el ritual exacto del levirato? Porque eso tiene muchas cositas, ¿no? Mucha cosa. Que en la Biblia no hay ningún rescate, así digamos que siga todas las pautas del rescate del levirato. ¿Cierto? No hay uno. Hay pedacito en Tamar, el otro pedacito en Ruth, sino que uno lo encuentra es en el Talmud, uno lo encuentra en otros textos fuera de la Biblia. No sé si sirva un Sí, poquito. madre. Es que hay una segunda pregunta muy correlacionada, porque yo veo también que es un replanteamiento de las viudas. Sí, Tengo entendido que las viudas en Israel eran, y más que todo, la condición de las viudas, ¿mm? y más adelante las repudiadas, que Sí, prácticamente quedaban en una viudez como ilegal y como de prostitución porque eran rechazadas, que es un poco lo que tratan de unir a la figura de María Magdalena, que fue una ujú. repudiada por su Digamos que marido allá en en algunas Magdala. tradiciones, ¿no? Sí, 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 Por sí. ejemplo, este libro es el libro de las viudas. Y aquí hay dos viudas diferentes, ¿no? Porque Noemí es viuda, pero Noemí tuvo hijos. Entonces Noemí no, digamos, no pasó ni pasaría por la ley del levirato, porque ella tuvo hijos antes de enviudar. Y Noemí no perdió el patrimonio. Por eso ella retorna a sus tierras, ¿sí? Porque Noemí retorna a sus tierras. Ruth es distinta. Ruth al casarse con un israelí, con un judío, diríamos, con alguien del pueblo de Israel aquí, y al morir, ella tiene que ser rescatada porque no hay hijos. Pero el texto nos dice, lean con cuidadito, lean con cuidado, ¿sí? Lean con cuidado porque resulta que Ruth y Orfa estuvieron casadas 10 años.
Sí ven ahí el 10 años, lo ven a ver, en el capítulo primero, dice, en el versículo 4 dice, bueno, dice primero, Elimelec, en el 5, Elimelec, el marido de Noemí murió El y quedaron 5. con ella sus dos hijos, que se 4b. casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, pero al cabo de 10 años de residir allí, murieron también los dos hijos. Y uno dice, interesante, Sí, 10 años y no tuvieron hijos, 10 años casados. Y luego Ruth sí tuvo un hijo rapidito, ¿no? Apenas estuvo con vos y al día siguiente ya estaba embarazada, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿aquí qué pasó? ¿Cómo así 10 años y no tuvieron hijos? Entonces, ¿quiénes eran los estériles? Ellos. los hombres. Sí, entonces este libro, por eso digo que este libro pone las cosas todas patas arriba, ¿cierto? Murieron los varones. Y en Israel hay una ley, es la ley del repudio. Una mujer puede ser repudiada si a los 10 años de matrimonio no ha tenido hijos. ¿Sí? Entonces el texto que está diciendo no son ellas. Los repudiados por Dios y muertos en vida, ¿quiénes son? Los varones. Entonces cuando uno empieza a leerlo ya con cuidado, uno dice, sí, ¿verdad? ¿No? Esto tiene, además Maglón y Quilión, los solos nombres ya dicen mucho. Maglón significa enfermedad y Quilión destrucción. Ya los nombres de los dos pues ya dejan mucho que desear, ¿cierto? Entonces, estas mujeres, digamos, por eso es que todo se replantea aquí, todo se replantea. Y ellas, digamos, ellas pues no sabemos de Orfa nada más, de Ruth sabemos por el texto bíblico que Ruth no es estéril, ¿sí? Que Ruth entonces es una viudez distinta. O sea, todo aquí es distinto, porque también sirve para hablar de todo lo que es, digamos, la viuda, pero no todas las viudas pueden ser catalogadas como a veces nos imaginamos nosotros. Esto que estaba diciendo ahorita Eduardo, no, Noemí es una viuda con patrimonio. Y además al final hasta el hijo va a ser es de ella, porque parece que la rescatada a la hora de la verdad para tener un hijo y que no pierda nada es Noemí. Nos hace pensar. Bueno, no sé si todo esto responda, Eduardo. Mucho, mucho. Muchas gracias, hermana Ana Muy Francisca. bien, Hermoso. entonces hay más preguntas. Aquí tiene la mano levantada Amparo y Edelso en ese orden, pero antes voy a leer algunos mensajes que están aquí en el chat. De Marta Rodríguez, hermana Francisca, reciba mis felicitaciones y un abrazo. Después de Carmenza Avellaneda, felicitaciones. De Nairo Salinas, hermana, muchas gracias. De John Álvaro, excelente, muchas gracias también. De Gloria Falla, magnífico libro. De hermana Gloria Patricia, un gran trabajo, felicitaciones. De Paulina Calderón, felicitaciones. De Adriana Patricia, muchísimas gracias también. De la Fraternidad Trinitaria, hermana, gracias por la generosidad con la que nos comparte su estupendo trabajo. Después de Esmeralda y Alberto, sencillamente espectacular, provocadora y subversiva presentación. Luego de Es subversivo. Mireya, felicitaciones, hermana Anita, por tanto esfuerzo y dedicación para que nosotros tratemos de entender esas metáforas. Adriana, también muchas felicitaciones. Esmeralda, queremos comprar el libro. Entonces, como ya les hemos comentado, si están en Bogotá, pues vienen aquí al Centro Bíblico y se ahorran los gastos de envío y todo lo demás. Pero si están fuera de Bogotá, lo que tienen que hacer es simplemente pagar el servicio contra entrega, que dependiendo un poco la localidad está entre 14,000 y 16,000 pesos. Eso es lo que hemos visto. Hay algunas zonas distantes de Bogotá que tienen un costo mayor en cuanto al transporte. Incluso creo que en Bogotá, dentro de Bogotá, a veces es hasta menos de 10,000 pesos el envío, mucho más barato que un pasaje de Transmilenio. Luego también de la fraternidad, de acuerdo con su investigación, diría usted que la pluma con la que se ha escrito proviene de una o varias mujeres, si son mujeres las autoras. Luego de Eva, súper interesante, muchas gracias, querida hermana Ana Francisca, todos sus aportes para nuestro crecimiento
en la fe consciente. De Berta Graciela también, hermana Ana Francisca, como siempre, profunda, sencilla, fraterna para compartir. Ulises Martínez, gracias hermana Ana Francisca, tengo elementos para comprender mejor el libro de Ruth, que es mi libro en los momentos de angustia. Miren qué bonito. El libro santo le conceda muchos conocimientos, bendiciones. De Ruth Gómez, felicitaciones hermana Ana, un abrazo. Lo compraré. Muy bien, querida Ruth, aquí le esperamos. Muy bien, Amparito, y después Delson. Bueno, hermana, muchas gracias por esta valiosa explicación y lo del teatro y todo. Pues yo quisiera que me ampliara un poquito eso de los gentiles, porque pues no conozco mucho y que como que a qué se refiere exactamente en ese contexto a ser gentil. Es el que no pertenece a la tradición, al grupo, diríamos, el que no vemos como nuestro hermano de raza también, pero también Ujú, de fe, sobre todo de ujú, fe. Entonces el gentil es el que está, pues, al otro lado, ese que yo veo allá como pagano, como que no es de mi grupo de creyentes. Entonces el libro está diciendo, no, Ruth no era judía, ¿cierto? Ruth no era judía. Es más, no era de la raza, diríamos, no era del grupo, no era de la cultura, pero fue acogida, ¿cierto? Hay todo un proceso de acogida quien la acompaña en ese proceso es Noemí. Y prácticamente Ruth hace un proceso de conversión al pueblo de Israel. Entonces, es en cuanto a eso. Entonces, Moab estaría significando la gentilidad, el paganismo, si quieren, el otro pueblo, los otros. Israel, pues el pueblo de Israel, con ujú, capacidad, pero Noemí, con capacidad para salir, vivir como extranjera, experimentar lo que es ser extranjera en otro pueblo, retornar y hacer toda la acogida del otro. Lo que pasa es que yo pienso que, y ahí también pues hablaríamos desde nuestra propia experiencia o la mía, solo cuando uno ha sido extranjero en un pueblo, digamos tan a veces lejano del nuestro, uno sabe y uno valora más, ¿cierto? Al otro. Uno aprende a querer al otro, porque es que a uno lo han querido y lo han acogido. Y uno dice, ¿cómo puedo yo cerrarme a otro distinto a mí? ujú. Entonces, por eso es que Dios cada rato le repite a Israel, eso sí recordemos, cada rato le dice, acuérdate que fuiste extranjero en un pueblo extranjero, ¿no? Que viviste en otro pueblo donde tú no tenías nada que ver ni nada, allá fuiste un extranjero, ahora tú también coge al otro. Y hay un derecho del migrante en la Biblia muy bien desarrollado. Eso Gracias, es, ¿no? hermanita. Amparito. Gracias. Muy bien, Edelson. Bueno, hermana, muchísimas gracias. Primero, pues felicitarles porque un gran trabajo. Y por ahí moví algunas fibras porque fui testigo desde cuando hice mi segundo nivel de hebreo. Traducimos a Ruth y sabíamos un poquito por dónde iba usted. Gracias, hermana. Bueno, mi pregunta es, a partir de estas inferencias que ha dado usted sobre este despertar del amor de Dios, se podría decir también que Dios en ese libro tuvo una teshuvá en cuanto, eso fue lo que yo miraba como por ahí, en cuanto vos, digamos, nunca tiene un protagonismo pues tan activo, ¿no? Pareciera como si se estuviera, en la metáfora que utilizo, como mirarse en un espejo, como un escucharse cuando está pues en estos diálogos y confrontándose un poco. No sé si Sí, por ahí puede sí, ser. sí. Y es muy lindo eso, porque uno podría también como trabajar esa idea, ¿cierto? O sea, Dios se deja seducir también. No solamente Dios me seduce a mí, Mm, no me ha seducido, Señor, y me dejé seducir, dice Jeremías, ¿no? Pero si uno tomara el libro de Ruth desde el Midrash, ¿no? Es el Midrash el que nos apunta hacia allá, a que vos es Dios, Dios mismo. Y uno diría, y se dejó seducir.
y se dejó seducir por la pagana, ¿no? Por Moab. Es como Jesús con la sirofenicia. Jesús con la sirofenicia se dejó seducir por la sirofenicia. Y la sirofenicia supo por qué ladito metérsele, ¿no? A Jesús, para que Jesús al final dijera, pues sí, ¿no? Mejor dicho, sí. Entonces sí, sí uno podría hablar de esa parte y yo creo que es bonito pensarlo, ¿no? Pues digamos, claro, si nosotros somos demasiado fundamentalistas y vamos a decir, no, Dios es así, pum, pum, pues sí, nos quedamos con esa idea. Pero si nos abrimos también y decimos, pues a veces también le toca a uno forzar un poquito a ver si Dios responde, ¿cierto? Lo voy a seducir. Entonces, pues hacer todo, eso sería un trabajo muy lindo de vida espiritual, ¿no? O sea, Dios me seduce a mí, pero yo también lo puedo seducir. Y No sé si vamos por ese lado. Entonces, y va en muchos contra un textos, poquito sí, un poquito en contra de esa tradición donde, como el Salmo 121, allá con Elías, no recuerdo bien, Dios está durmiendo, ¿no? Son los dioses de ellos son los que duermen, pero aquí vemos que es el Dios de Israel el que está dormido de alguna forma. Pues nada, hermano, y, muchísimas gracias y y, tomo y ya, muchas y ya con herramientas. Jesús uno podría, ese sería interesante trabajarlo también, porque ya en el Evangelio Jesús se deja seducir. Sí, cuando digo seducir es que yo también lo puedo atraer. Y yo me acuerdo mucho también, y ahí vuelvo a traer a colación a Monseñor Carito, él decía, es como que aquí va Dios y aquí voy yo. Y nos encontramos allá, ¿cierto? Y los dos nos encontramos y ¡pum! Creamos una relación estrecha. Pero yo también tengo que buscarlo y él me busca. Sí, gracias, Edel. ¿No? Ya por último, hermano, me da muchas herramientas para aportar un poquito a la pastoral penitenciaria, que es el gran mundo de los extranjeros, ¿no? Es una tierra de, podríamos decir, de nadie, pero que a la vez es una, están todos extranjeros, no quieren estar allí. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias, Edel. Eduardo, y vamos ya cerrando también esta presentación. Madre, quisiera hacerle otro replanteamiento. Me pareció muy interesante la pregunta de Amparo con respecto a la gentilidad. Creo que en el libro de Ruth hay bases para que en la iglesia superemos ese clericalismo frente a los laicos, porque casi con los mismos patrones están juzgando los seglares o laicos, los que viven en la gentilidad, los que viven en el mundo, los que viven en, mientras el pueblo de Dios es los escogidos, los seleccionados. Entonces, yo creo que el libro de Ruth nos replantea el sentido de lo que es el laicado, la gentilidad, el seglarismo frente al clericalismo. Cómo Dios no hace diferencias y une tanto gentiles como israelitas, que son su pueblo escogido, y parece que nos da pistas para que en la iglesia superemos Sí, esa situación, que llegará un día en que no sí. debe haber diferencia entre clérigos y laicos. Esas dos Digamos que palabras son muy feas en la sí, iglesia. somos todos creyentes, ¿no? Y por ejemplo, en este libro es que es maravilloso también, lo que yo ya he dicho, es el rol de las mujeres. Ellas, ellas son las que traman todo y lo van haciendo todo. Y miren bien que aquí no hay instancias así, digamos, de gobierno, sí los ancianos que aparecen en la puerta, ¿no? Para que puedan reconocer y para que estén ahí presentes en todo el ritual de la Halitzá, o sea, de lo de la sandalia, ¿cierto? Ahí hay un grupo, pero no hay sacerdotes en el texto. Es un texto donde todos es desde la parte, digamos, como sí, como el común del creyente, del laico, ¿sí? Sí, entonces podría ser también una pista también para trabajar el texto. Y es interesante. Sobre todo es Gracias. la acogida. Y aquí quien acoge es un pueblo de mente abierta. Y se necesita tener una mente muy abierta para entrar en ese trabajo de, digamos, del rol del laico,
del puesto del laico, o sea, de todos, de ser una iglesia, lo que el Papa busca, una iglesia sinodal, una iglesia, una iglesia cercana, muy cercana a la realidad de nuestros pueblos también. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, María. De pronto, la pregunta que estaba también planteada aquí en el chat de la Fraternidad Trinitaria, Sí, dice, de acuerdo sí. con su investigación, ¿diría usted que la pluma con la que se ha escrito proviene de una o varias mujeres? Es un poco el deseo de saber el autor o los autores que estarían detrás, ¿no?, del relato. Y por ejemplo, pues también esto viene de corrientes feministas, ¿no? Porque hay corrientes feministas que dicen que el libro de Ruth es escrito por una mujer, que el Shir HaShirim, o sea, el Cantar de los Cantares, también es de una mujer, bueno, que el de Esther podría también ser escrito por una mujer, pero el de Judith también es escrito por una mujer porque tiene nombre de mujer, porque las heroínas aquí son mujeres, porque las protagonistas son mujeres, pero yo diría que no, y me parece más bonito decir que no que decir que sí. ¿Por qué? Porque esto está mostrándonos un grupo de judíos, de hombres que escriben con una mentalidad muy abierta, ¿sí? Con una mentalidad muy abierta. O sea, para que en el texto la protagonista sea una mujer, no es porque el libro tenga que ser escrito por una mujer. El texto puede ser escrito por un varón, no importa, digamos, pero si es un varón que escribe colocando como protagonista a una mujer y dejando ver todos esos detalles que hay aquí en el texto, es que tiene una mentalidad muy, pero muy abierta, muy abierta. Entonces, para mí es mucho más interesante que el texto provenga de la pluma de un varón. No sabemos de quién, pero lo más seguro es que sean hombres los que escribían, ¿cierto? Eso es lo más seguro, viendo el contexto de Israel, es que sean hombres y que al escribirlo dejen, digamos, permitan que las protagonistas sean mujeres y que ellas muevan todos los hilos, como decía hace un momento. Eso me parece todavía más increíble, increíble para Puede un ser de una pueblo que es pareja. patriarcal. ¿Cómo? Puede ser de una pareja. O puede ser de una pareja, sí, ¿por qué no? Eso Que no, hay varios diríamos libros de como, la Biblia, hay ujú, varios libros de la Biblia que dan esa sensación sí, de ser podría ser, escritos, sí, detrás hay una mujer. sí, puede ser, pero digamos que no sabemos quiénes son los autores. Ahí sí podemos hacer muchas conjeturas, no lo sabemos. Lo increíble de este libro, primero, que tenga nombre de mujer y de mujer no judía, porque Ruth no es un nombre judío. Judith es un nombre judío. Esther es un nombre judío, que son los otros nombres de mujer, ¿cierto? Que hay en los libros. Pero Ruth es un nombre moabita. Y que con tanto odio a los moabitas lo hayan permitido, esto es una maravilla en esa época, ¿no? Es una maravilla que todavía engrandece mucho más este pequeñito libro, porque es una miniatura de libro, una miniatura. Bueno, Muy bien, muchísimas gracias a todos los que se han pues conectado. Gracias también, Anita, por este trabajo de investigación, esta obra que nos ayudará a conocer un poco más y de modo crítico también la Sagrada Escritura, pero viendo cómo Dios se va manifestando y va transformando nuestra vida. Tal vez mencionarles de que, bueno, el año ya se está acabando. El domingo que viene tenemos un retiro aquí como primer domingo de Adviento y estamos haciendo un pequeño esfuerzo para sistematizar nuestra biblioteca y convertir la sede del centro bíblico en un lugar de investigación. Vamos a conformar un semillero, en realidad ya está conformado, pues falta del logo y todo eso, en convenio con la Universidad San Alfonso de los Redentoristas, con la FUSA, Fundación Universitaria San Alfonso. Y queremos que las puertas del centro bíblico estén abiertas para todos ustedes, para que vengan a investigar independientemente, a estudiar también, a aprovechar los libros que tenemos aquí en la biblioteca y, de ser posible, a también producir, y quiera Dios que sigan produciendo
textos que son antirrelato y que no es que van en contra de lo que nosotros estamos viviendo o en contra de algo estructurado o establecido, sino más bien a favor de la voluntad de Dios. Yo tal vez una pequeña cosita, no miraría tanto la conversión de Dios o la Teshuvá de Dios o de Jesús, sino tal vez de pronto lo que yo miraría es que vamos entendiendo y comprendiendo mejor lo que Dios quiere para nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Les esperamos este domingo los que puedan participar aquí en el Centro Bíblico. Ahí pueden también adquirir el libro. Los que están fuera de Bogotá y desean el libro, nos escriben por favor a los WhatsApp y nosotros les enviamos el libro contra entrega. Y los que están fuera de Colombia, dentro de unos días ya estará el libro a disposición también en las librerías digitales. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Hasta el domingo con algunos y con los demás pues hasta el año que viene. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, feliz noche.